¿Qué es resistencia? Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Lo voy a repetir. Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza, de todo tipo, de toda naturaleza. Pero si hablamos de ejercicio, cuando tú estás haciendo pesas, ¿verdad? Y haces pesas para aumentar tu resistencia, tu fuerza, tu potencia, son esas pesas que se hacen de forma lenta y con todo el peso que se puede soportar. Y vas aumentando tu resistencia y cada día puedes aguantar más. Entonces, resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Al levantar las pesas, tú estás haciendo eso. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si estás estudiando las Escrituras, subraya cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar sobrio y estar velando es lo que a ti te toca. Pero lo que le toca al diablo es devorar. Para evitar que nos devore, debemos ser sabios, debemos de estar sobrios y debemos estar velando. Verso 9, que es a donde quiero ir. Al cual resistencia, firmes en la fe. Quiere decir que lo que nos está recomendando el apóstol Pedro acá es: hey, ustedes tienen una fuerza para resistir esa otra fuerza. Entonces, el león anda, nuestro adversario, alrededor nuestro, viendo a quién devorar usando su fuerza. Pero si dice la Escritura, resistidlo estando firme o firmes en la fe, entonces lo que me está diciendo la Escritura es: tienes una fuerza para contrarrestar su fuerza. Eso es resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no hay a uno que no lo ataque. Verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ojo, después que hayáis padecido, no queda otra, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El final de toda esa batalla, el final de ese ataque, el final de que ande alrededor viendo si te devora o no, será que tú vas a ser perfeccionado, vas a estar firmes, fortalecido y establecido. Si nosotros somos capaces, dice, de resistirlo por un tiempo, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Entonces, esa resistencia es una fuerza contra la otra fuerza hasta que él se vaya y huya de tu vida. Hoy quiero hablar de eso, de la fe para resistir. Hay cosas que tenemos que aguantar. Eso es como la pelea del box, ¿verdad? En la pelea de los boxeadores, muchos de ellos cansan a su oponente, deja que lancen golpes y ellos aguantan y resisten y lanzan golpes y lo están resistiendo hasta que ven que ya está debilitado. Entonces contraatacan y chao. Igual aquí dice, tienen que resistir al diablo por un poco de tiempo. Lo que está pasando en el mundo entero va a tomar tiempo salir de allí, pero vamos a tener fe para lograrlo. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú me puedes decir, pero Cash, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Muchísimo, porque dice que lo resistamos firmes en la fe. No dice que lo resistamos firmes en nuestra propia fuerza, sino en la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice las realidades. Es estar convencido de las realidades que no se ven. No se ven, pero son realidades. Estamos siendo atacados por las realidades que vemos. Pero debemos resistir confiando y creyendo en las realidades que no vemos. Por la fe se ven. Verso 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no
se veía. Entonces, ojo aquí, pongamos atención. Estamos siendo atacados por las cosas que se ven. Y vamos a estar firmes resistiendo todo eso, creyendo en las realidades que no se ven. Pero ojo, pero pronto de lo que no ves, pero crees, será hecho lo que verás. Lo llegarás a ver. Por eso cito la fe. Y hablando de la fe, la Escritura me enseña que por la fe es que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Ahora, si nosotros estamos en la era de la fe y de la gracia, pues deberíamos de ser tan exitosos y aún más que aquellos en aquella época. Todo lo que lograron, lo lograron por la fe. Aún fueron justificados delante de Dios por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 8. Quiero hablar del padre de la fe. Abraham, cuando yo llegue al cielo, por la gracia y misericordia de Dios, si me deja entrar, lo primero que voy a hacer, entre otras cosas, es conocer a todos estos que están en Hebreos 11. Y hay que empezar por el padre de esa fe, que es nuestro padre Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Debemos tener una fe para resistir, pero debemos tener una fe para recibir. Son dos cosas diferentes. Hace mucho tiempo me topé con un caso en donde fui al hospital a orar por una persona. Esta persona estaba en el intensivo. Y aunque no lo creamos, a veces cuando se ha sufrido mucho, un consejo positivo cae mal. O sea, cuando la gente ya está dañada emocionalmente y uno quiere ser positivo con ellos, toman lo positivo como algo que, ¿qué crees vos? Que nosotros no, qué sé yo, ¿no? Pues yo llegué a ese lugar, estaba en la sala de espera, quería entrar a orar al intensivo por la persona, y saben que esos intensivos van entrando cada cierta hora, muy pocas personas que se les admite o se les da permiso. Yo buscaba el permiso de la familia para poder entrar a orar. Y entonces ellos me dijeron, pero mira, Cash, me dijeron, y nosotros sí tenemos fe. Mira lo que le pasó a mi hija, lo que le pasó a mi hijo, mira cómo estamos. Y me contó todos los problemas de los cuales no habían salido, pero los habían aguantado. Y en ese momento yo recibo un impacto en donde la palabra que oigo aquí adentro es, aquí sí existe fe, me dijo el Señor. Sí existe fe, pero fe para aguantar. Les hace falta la fe para salir o para avanzar. Entonces yo respeté, no dije nada, dije bueno, muchas gracias, nos vemos. Al otro día pude llegar, entré al intensivo, oré por la persona que por cierto bendito Dios sanó. Y justo cuando estábamos orando, estábamos ahí con mi esposa, vienen los demás amigos y familiares, ¿verdad? Porque somos amigos y conocidos. Y en ese momento dije, nos tenemos que ir, ¿verdad? Hay que proteger la fe. Y bendito Dios sanó. Lo que quiero decir con este ejemplo es que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir con algunos problemas y hemos desarrollado esa fuerza o esa fe, que no está mal, está buena, para aguantar durante muchísimo tiempo. Pero eso no quiere decir, ni debe implicar en tu vida, que por eso entonces ya no vas a tener la fe para salir de ese problema, sino únicamente la fe para vivir con el problema. Yo entiendo las dos cosas. Hay momentos que tenemos que creer para aguantar, pero
no que eso nos robe el creer para salir. Dios te da la fe para aguantar, pero Dios también te da la fe para salir. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y la escritura dice, que leímos, que echemos nuestra ansiedad sobre Él para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Ustedes saben que la incertidumbre del futuro motiva muchísimo la ansiedad interna en el corazón de nosotros. Y hoy por hoy hay mucha incertidumbre del futuro en la mente de muchísimas personas alrededor del mundo. ¿Qué irá a ser del futuro? ¿Qué irá a ser de la familia? ¿Qué va a ser del negocio? ¿Qué va a ser de la iglesia? Y todos somos atacados por eso, pero tenemos que contraatacar. Es decir, una fuerza que combate esa fuerza, resistencia, por la fe, estando firmes contra todo eso. Porque tu mentalidad no puede desboronarse, tu estructura mental no se puede corroer, contaminar y destruirse. Debemos mantenernos fuertes en nuestros pensamientos a través de las escrituras. Entonces mira, Abraham cuando sale sin saber a dónde va. Pero a todos nosotros nos gusta saber, tener algo de certeza de lo que va a pasar en el futuro. ¿Vos me garantizás que si yo hago esto va a pasar aquello? Eso no es sino la voz de la ansiedad, de la incertidumbre, y quieren estar certeros. Pero Abraham, el padre de la fe, se fue sin saber a dónde iba, pero sabía quién iba con él. O sea, todo viaje mientras Dios te acompañe es bueno. Tú dices, pastor, me quedé sin empleo. No eres el único, son miles. La pregunta es, cuando te quedaste sin empleo, ¿Dios te abandonó y te dejó solo, o Dios te está acompañando en esa época y proveyendo para todo lo que necesites conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Y dice la escritura, mira, ya les voy a hablar de cómo llegaron a tener el hijo con Sara, pero él moraba, dice, en tiendas con Isaac y con Jacob, sin haber alcanzado la tierra todavía. Quiere decir que en el camino tuvo a su hijo, tuvo a su nieto, y todavía no tenía lo que le habían prometido. Pero si tienes un destino a dónde ir, no hay manera de alcanzarlo si paras de caminar. Si paro de caminar y si me detengo, el destino no va a venir a mí. Yo tengo que seguir caminando para alcanzarlo. Sara recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y Abraham, ya casi muerto, de él salió una multitud. Yo escribí esto: hoy muchos tienden a querer asegurar su futuro antes de moverse hacia dicho tiempo. Exigimos demasiado la certeza de cosas antes de tomar decisiones. Sin embargo, el padre de la fe salió sin saber a dónde, confiando en Dios. Habitó junto al hijo y nieto en tiendas, esperando lo que Dios prometió. Y ojo, y no encontrando un sustituto para ello. Él esperaba esa ciudad diseñada por Dios, y en el camino pudo haber tenido muchas ofertas para sustituir aquello en lo que estaba creyendo. Tú no puedes aceptar sustitutos de la promesa que Dios te ha hecho a ti. Debes continuar estando firme, resistiendo, aguantando, creyendo hasta alcanzar lo que te prometió Dios. Pero muchos en el camino encuentran sustitutos a lo que Dios prometió. Tuvo su hijo cuando ya estaba casi muerto, es decir, tuvo fe para resistir mucho tiempo, pero también tuvo fe para recibir. Y Sara igual, tuvo fe para resistir mientras fue estéril, ojo, y tuvo fe para concebir cuando no tenía fuerzas. Porque una cosa es que era estéril, pero dice que ella recibió fuerzas para concebir. Son dos cosas distintas. Tenemos necesidad de desarrollar fe para el proceso. Ahora te cuento un poco el proceso. En Romanos capítulo 4 y verso 17. Como está escrito, eso subráyenlo: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen.
Este es el proceso. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Abram quiere decir el padre es exaltado. Viene Dios y le dice, ya no te llamarás Abram, te voy a poner esta H aquí en medio, te llamarás Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Pero Dios llamó a Abraham padre de multitudes sin tener ni un solo hijo. Porque Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Y es ahí donde tenemos que resistir a la burla y la argumentación que muchos tienen contra lo que nosotros creemos y nuestra fe. ¿Tú crees que Dios abrió el mar rojo? Pues alguien se va a burlar y dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Crees que Jericó se cayó dándole vueltas hasta que se derribaron los muros? ¿Tú crees que Jesús sanaba enfermos de lejos, a los leprosos, sin ni siquiera tocarlos, diciéndole que fueran al sacerdote? ¿Crees que Pedro caminó sobre el agua? Pues esas cosas a la mente de mucha gente son ridículas, y entonces nos tratan de ridiculizar en nuestra fe. Pues lo mismo le pasó a Abraham. Yo me imagino que Sara salía y le decía, hey Abraham, que traducido es, hey, padre de multitudes, porque eso significaba padre de multitudes, y todos padre de multitudes. Ya está viejito, ya no puede. Sabemos que el otro es estéril, y encima de eso, orgulloso, ¿verdad? Prepotente, padre de multitudes. ¿Qué se cree este? Yo no sé si Abraham en algún momento le dijo a Sara, Sara, ya no me digas así, hombre, qué clavo, mira, todo el mundo me mira como que saber que fuera. Pues que te vean como lo que sos padre de multitudes, ponete las pilas. Llama las cosas y lo puso por padre sin tener ni un hijo. Él ya te puso a ti por muchas cosas sin que todavía ocurran. Pero es que las cosas no pasan para que creo para que pasen. Te lo repito, las cosas no van a pasar para que creas, porque crees, van a pasar. Fe para que las cosas pasen. Y en el 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Nota esto, Él creyó, se esforzó de esperanza en esperanza para llegar a ser lo que se le había dicho. Yo podría decirles, miren mis hermanos, aquí la cosa se va a poner más fea. Espero que aguanten, ¿verdad? Ahí nos vemos en el año 2024, al rato ya salimos. No estamos para eso, las personas que tratamos de buscar a Dios para darte una palabra. Estamos para darte una palabra de fe, que la creas. Entonces Él dice que se esforzó de esperanza contra esperanza. Hay una versión que fue escrita de otra forma, dice, Él se esforzó de esperanza contra todas las demás esperanzas. No se daba esperanza por el viejito Abraham, pero no necesitaba que nadie se la diera. Él sabía lo que creía y sabía en quién creía. Verso 19, y no se debilitó, yo subrayé la palabra debilitó, en la fe. Eso quiere decir que hay personas que ya se están debilitando en la fe. ¿Cómo? Te voy a enseñar cómo no se debilitó y qué hay que hacer para no debilitarte en la fe. Pongan atención, subrayen, escriban en el chat, no me debilitaré en la fe, no me debilitaré en la fe. ¿Cómo? De esta manera. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto o ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, ¿cómo una persona puede debilitar su fe? Considerando de más, considerando de una manera incorrecta lo que está pasando. Entonces Abraham dice, voy a llegar a ser, lucho contra todas las esperanzas, voy a llegar a ser el padre de multitudes que Dios dijo que ya soy, hasta me cambió el nombre. Ya yo soy un padre de multitudes y todos. ¿Y dónde está el hijo? Ustedes espérense. Tranquilos, de que lo fabrico. Pero si ya tenés 100 años, entonces, ojo a lo que voy a decir con muchísimo respeto. Abraham, a sus 100 años, dice que no consideró su cuerpo como ya muerto. Y se recuerdan que dice, y ya de él que estaba casi muerto, entonces de ahí sacó una multitud.
casi muerto en este contexto es, Abraham ya no podía tener relaciones con Sara, no había forma, ni aunque Sara fuera fértil, él no podía tener relaciones con Sara para poder engendrar un hijo y Sara concebirlo. Pero además no consideró a Sara que estaba estéril. Pónganse atención, pongan atención a esto. No consideró ninguna de las dos partes. No consideró lo que le pasaba a él, ni tampoco consideró lo que le pasaba a Sara. Y lo que quiero decirte es, no puedes considerar tú en este momento lo que te pasa a ti y lo que le está pasando al mundo entero, porque eso va a debilitar tu fe. Yuhu. Todo lo contrario, es cierto, sí. Abraham dijo que no, dijo esto no es cierto. Él dijo, no lo voy a considerar de tal manera que el mensaje que reciba es que lo que Dios dijo que iba a pasar es imposible. Claro que es imposible al hombre, pero lo que es imposible al hombre es posible a Dios, dice la Escritura. Entonces vamos a nosotros a leer la Escritura con la manera de pensar que tenemos, o vamos a renovar nuestra manera de pensar por las Escrituras. Pienso de acuerdo a lo que está escrito. Yuhu. Esto está demasiado bueno. No se debilitó al considerar. Entonces, ¿qué hago yo para no debilitarme en la fe? Es no considerar de más todo lo que está ocurriendo. Porque afuera, sí, hay realidades que se ven, pero están escritas para ti realidades que se llegarán a ver. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Yo después de predicar este mensaje me voy a sentar a oírme. 20 dice, tampoco. Todos pongan en algún lugar, tampoco. No me debilito y tampoco. Dice, dudó por incredulidad. Es que una vez se debilita la fe, lo que viene es la incredulidad. No se debilitó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¡Wow! Esto es una fe para el proceso. De cuando Dios te hable a cuando Dios ocurra, pueden pasar días, semanas, meses, años o generaciones. No vamos a tapar el sol con un dedo. Puede ocurrir. Pero como he dicho yo, si lo que Dios me prometió no se cumple mientras yo estoy vivo, mi mayor herencia va a ser decirle a mis hijos, se va a cumplir mientras tú estés vivo. Y si no se cumple, le vas a decir a mis nietos que se va a cumplir mientras ellos están vivos. Porque así fue como Abraham pasó su fe a Isaac y a Jacob. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por Dios santo. Gloria a Jesús. La fe es lo que justifica. Saben, a mí me trauma Hebreos capítulo 11, en el buen sentido de la palabra. Porque me identifico tanto, porque en Hebreos 11 no hay una sola persona perfecta, ni siquiera cerca de la perfección, ni una sola. Y todos fueron justificados mediante la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 17. Entonces ahora Abraham por fin se esforzó, llegó a ser padre de uno, ahora tenía un hijo. Y ahora viene acá y dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Muy bien, primero puse fe para el proceso, ahora escribe fe para la prueba. Porque tu proceso pareciera terminar cuando se cumplió una promesa, pero quizás después de cumplirse la promesa vendrá una prueba. Y dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció, escribe la palabra ofrecer, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, de nuevo, ofrecía su unigénito. Por eso es que yo le digo, subrayen la palabra ofreció, ofrecer, porque es clave, se está repitiendo. Fue probado, ofreció a Isaac, su único, al que ofrecía. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, la descendencia, ¿de dónde iba a salir ahora? De Isaac. Dios le pide a Isaac y uno podría decir, no, momentito, ¿por qué me vas a pedir Isaac? Si Isaac fue lo que me prometiste, ya me lo diste y ahora
Si tú me lo prometiste, me lo diste, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Y estuvo dispuesto por una razón. Mira cómo crecía Abraham en fe. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, pensando, que circular eso, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Ay, Padre eterno, no sé qué más decirles. Gracias, Señor Jesús, ¿verdad? Fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. De nuevo, fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que quiero decir con esto es que probablemente personas que me están oyendo ahora ya perdieron algo o mucho. Pero quiero decirles que estamos orando para que tu fe no falte, y una vez vuelvas, una vez te recuperes, una vez te vuelvas a levantar, sirva lo que pasaste para testificar a los demás y afirmar a tus hermanos, tu familia, tus amigos, tus hermanos en Cristo. Entonces desarrollamos fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. El colmo de los colmos de la fe es que el escritor de la ley caminó por fe y no por la ley. Te lo voy a leer así rápido porque esto es importante. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mirada, esa es la clave aquí, mirada. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Paren allí. En el verso 26, quisiera que subrayes o encierres o hagas lo que sea, remarques, mirada. En el verso 27, quiero que subrayes viendo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Eso es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Yuhu. Mientras mantengas tu mirada en el invisible, mientras te sostengas como viendo al invisible, creyendo que Dios está contigo, no hay nada de malo que pongas tu mirada en un galardón. Yuhu. No hay nada de malo que pongas tu mirada en estos tiempos en decir: yo creo que en estos tiempos tan malos mis finanzas se pueden multiplicar. Y la gente dice: deja de ver eso. Sí, pero es que yo me sostengo viendo al invisible. Moisés se sostuvo viendo ¿a quién? Al invisible, pero puso su mirada ¿en dónde? En el galardón. Me encantan esos versos porque rompen con la religiosidad. Tú puedes decir: no, eso no es así. Claro, porque tú estás leyendo de acuerdo a lo que ya pensabas, no estás pensando de acuerdo a lo que estás leyendo. Si pensamos de acuerdo a lo que leemos, no hay nada de malo, ahí está escrito. Y es Moisés, autor de la ley, justificado por la fe. Digo yo: Moisés, ¿qué haces aquí en Hebreos 11 si tú eres autor de la ley? Sí, pero aunque escribió la ley, solo se puede salvar por la fe. Por la fe celebró la Pascua, dice, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, y declaramos y creemos que no va a tocar nuestra morada todo esto. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca,
e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es que miren, hay fórmulas que no le van a funcionar sino solo a los que creen en Dios y su palabra. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Todos ellos tuvieron fe para aguantar, tuvieron fe para resistir, pero tuvieron fe para triunfar. Gedeón estaba escondiendo en el lagar el trigo, porque los madianitas venían y lo saqueaban, y el pueblo del Señor estuvo seguro en Gosén. Ahí está, en Gosén el pueblo, y está escondiendo el trigo Gedeón. Tuvo fe para aguantar, pero un día el Señor le va a dar la victoria. Después de que él viene, se le presenta, Gedeón le ofrenda y entonces le revela la estrategia. Gedeón tenía 32,000 personas y en un solo día le diezmó el ejército, y en otra instrucción de 32,000 personas, Gedeón se quedó con 300. ¿Qué era eso para combatir a los madianitas? Y Dios le dijo: son muchos y no van a glorificar a Dios, se van a gloriar en sus propias fuerzas. Así que le quitó Dios. A veces Dios quita, entre comillas, para poder ser Él glorificado y que tú lo conozcas más, y que para Él no hay nada imposible. ¿Qué ocurre acá? Se queda con 300 y termina venciendo a los madianitas, donde ellos mismos se confunden entre ellos y se matan a espada entre ellos. No tuvo que hacer nada más Gedeón que obedecer a Dios. Es impresionante cómo alguien puede tener fe para aguantar y a veces le falta fe para salir. Tienen fe para resistir y les falta fe para triunfar. Te repito de nuevo ahora: el boxeador puede hacer que su enemigo se canse dándole golpes, aguantando los golpes, y una vez agotado el enemigo, contraataca. Resistamos, dice, en la fe, fuerza que combate otra fuerza. Gedeón empezó a poner excusas: no, yo soy pobre, el menor de mis hermanos. Pues si dice la Biblia que todo el pueblo empobrecía, no había nada de extraordinario en que lo fuera también. Pero Dios los sacó de pobre a conquistar la tierra de Madián. Fe para triunfar. Y en Hebreos capítulo 11, porque es lo que estuvimos leyendo, verso 4, se registra la primera obra de fe que la humanidad hizo. La primera obra de fe que la humanidad hizo. Verso 4: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si ofrendar no fuera importante, ¿por qué la primera obra de fe que se registra que la humanidad hizo como tal fue la ofrenda de Abel, que fue mejor que la de Caín? Y por eso Dios lo bendijo a tal punto que Caín vino a matar a su hermano por envidia. Y dice la escritura que aquella ofrenda todavía habla delante de Dios. Hoy voy a hablar de otro tema. Primero quiero contarles que hay temporadas que uno no tiene nada que hacer para que cambien. Absolutamente nada que hacer, más que prepararte para el cambio, ¿verdad? Se acabó el otoño, entra el invierno. Sí o sí, no importa qué hagas, va a haber invierno, ¿verdad? Tiempo de lluvia o tiempo de nieve o tiempo de frío va a venir. No puedo hacer nada yo para que no exista el invierno. Va a existir, porque esas son temporadas preestablecidas por nuestro Creador. Creó los cielos, creó la tierra y le dejó temporadas a la tierra: invierno, verano, otoño, primavera, todas las temporadas.
Lo que sí puedo hacer es tener ropa para el frío, o puedo tener una sombría para el agua. O me puedo preparar, ¿verdad? Un poco de ropa liviana para el calor, pero no puedo decir no hay calor. Por más que lo diga, sigue existiendo el calor, la temperatura ahí está. Entonces son temporadas que no importa qué haga, van a venir y se van a ir. Por otro lado, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto. Durante esos 40 años ellos tenían una nube que los acompañaba de día, una columna de fuego que los acompañaba de noche, y además de eso tenían el maná, que todos los días en la mañana del rocío se hacía pan, el famoso maná. Lo comieron por 40 años. Pero también el sexto día tenían que recoger doble porción, porque en el séptimo Dios no manda maná. O sea, hay 6 días para que Dios te mande provisión, no 7. El que respeta ese día para el Señor, lo más seguro es que esté muy bien bendecido en los otros 6. Tampoco son 5, ¿verdad? Pero sí son 6. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo de 5 días, 8 horas a la semana, pues busca alguna manera de ese otro día sexto que Dios te bendiga con algún tu negocio, ¿verdad? Porque está establecido los 6 días que hay para trabajar y un día para descansar. Amén. Ahora les voy a contar esto. Viene el Señor y le da un cambio de temporada y de metodología a Josué. En Josué 1:9 leemos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No requería mucho esfuerzo estar en el desierto. O sea, no había trabajo, pero sí había maná. Algunos quieren seguir viviendo en la época del maná. Algunos países del mundo quieren que el gobierno les dé maná, pero no trabajo. Y Dios no opera así en este momento. Mira lo que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Ahora, cambió la manifestación de Dios. ¿Cómo así, pastor? Mira, mientras estuvieron en el desierto, tenían una nube que los cubría de día. Había mucho calor, pero tenían una nube que les hacía sombra. En la noche, que viene el frío, porque los desiertos tienen climas extremos en las mismas 24 horas. En la noche se pone muy frío y entonces les ponía una columna de fuego. Para que ellos se movieran, la nube se movía primero y luego ellos. O sea, ellos seguían a la nube o a Dios. Pero aquí le cambia las cosas el Señor y le dice: donde quiera que tú vayas, Josué, yo iré. Porque antes Josué iba donde iba la nube, ahora Dios iba donde iba Josué. Y Dios está contigo. Y Él va a ir donde quiera que tú vayas. No lo estés dudando, ¿me estoy explicando? Él va contigo donde quiera que vayas. En otras palabras, ahora te mueves tú y entonces se mueve Dios. Nos la puso más fácil, porque eso andar averiguando para dónde agarró la nube está más difícil. Pero saber que donde voy, donde caminas, lo que emprendes, lo que haces, Dios está contigo, que fue lo que le dijo a Josué. Por eso le dice: mira, lo que emprendas será prosperado. Pero es que en el desierto no había emprendimiento de nada. No podías decir: vamos a sembrar algo. ¿Cuál sembrar si nos tenemos que ir de aquí? Nos tenemos que mover. No sé si me estoy explicando. Y el Señor está aquí diciéndonos: hay un cambio de temporada, y se la cambió. Ahora bien, Josué no hizo nada para que Dios cambiara la temporada. Josué se adaptó al cambio de temporada que vino de parte de Dios. No tienes por qué adaptarte a una temporada que ha venido de parte del diablo, pero sí una temporada que ha venido de Dios. Otra temporada, Juan capítulo 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todo intento de ser salvo mediante la ley fue y es inútil. Por lo tanto, Dios cambió de la ley
a la gracia para podernos salvar y entregó a su Hijo para que derramara su sangre en la cruz del Calvario, y ahora somos salvos mediante la fe en nuestro Señor. ¿Hicimos algo para que la temporada cambiara? Nada. Decidió Dios cambiarla. ¿Me estoy explicando? Entonces es sumamente importante que comprendamos que hay temporadas que no podemos hacer nada porque cambien, pero hay otras en que tenemos que hacer algo para que cambien, y de eso les voy a hablar hoy. Hay cosas que sí podemos hacer para cambiar ciertas temporadas. Lucas capítulo 15, verso 17. Ustedes saben la famosa parábola del hijo malgastador, ¿no? El que malgastó todos sus bienes. En el verso 17 dice la escritura: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él está consciente que los que trabajan para su padre en ese momento estaban mejor que él, siendo heredero de él. ¿Qué había pasado? Había tomado decisiones equivocadas e incorrectas, y ahora le tocaba tomar buenas decisiones. Hay temporadas en nuestra vida que no van a cambiar hasta que nosotros, no Dios, nosotros tomemos una decisión. Vas donde el doctor y te dice el doctor: mire, no hay nada de malo que usted esté pasadito de peso, gordito, si estuviera saludable. Pero aquí tenemos un problema. Ya lo tenemos con su corazón, ya lo tenemos con algunos órganos de su cuerpo, y de verdad, o usted toma la decisión de hacer una dieta balanceada, hacer un poco de ejercicio, o aquí, caput, ishkamik, delete, game over, va a colgar los tenis. Entonces hay cambios de temporada, como la de este hijo que no vino el cambio hasta que él dijo, volvió en sí, y dijo, volvió en sí, se dio cuenta, dijo: no es posible que esto me esté pasando a mí, ya basta, ya me cansé, o como tú has dicho a veces, tengo que hacer algo para que esto cambie. Y ahí buscamos a Dios y su consejo, su palabra. Y entonces viene él, y en el verso 18 dice: me levantaré e iré a mi padre. Voy a hacer algo, voy a tomar una decisión de hacer algo diferente, voy a cambiar de dirección y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora hasta sabía cuál era su error. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus ¿qué? Jornaleros. Él entendió: soy heredero, seguiré siendo heredero. Me malgasté la herencia, pero nunca aprendí a trabajar como uno de los empleados de mi papá. Ahora lo tengo que aprender. No sé si estás pasando por una situación en donde reconoces que lo que hay que hacer es tomar decisiones. Y entonces toma su decisión, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque cuando uno hace cosas como estas, hasta uno piensa que ya perdió la dignidad, y realmente lo que perdió fueron todos los bienes. Pero él seguía siendo hijo del Padre. Y nos gusta mucho esta escena, de verdad. Me encanta la escena donde se le tira los brazos, lo besa, lo abraza, le da la bienvenida, mata al becerro gordo, hace una buena parranda para celebrar que el hijo que estaba muerto ahora vive, que se había perdido, ahora ha sido encontrado. Le da un calzado nuevo, anillo nuevo, vestido nuevo. Eso está muy bonito, pero no resolvía todo el problema del hijo. ¿O sí? No, lo abrazó, pero los bienes no se volvieron a hacer. Le hizo una fiesta, mató el becerro gordo, pero los bienes no se recuperaron, ya se habían perdido. Pero la decisión que él tomó, decirle: mira, papá, gracias por abrazarme, no sabes cómo me haces sentir, me validas para comenzar de nuevo, pero por favor te pido algo. Sí, hijo, enséñame a trabajar como uno de tus jornaleros, porque esto 2 veces a mí no me pasa. Amén.
Decisiones que cambian una ¿qué? Temporada. Ahora venía una temporada de mejor relación con su padre, una temporada de más sabiduría, de mejor trabajo, de mayor rendimiento. Querida familia, podés cambiar tu temporada. Créeme que sí podés cambiarla. Amén. Ve y haz lo que tienes que hacer para cambiarla. Mira Jesús. ¿Cómo puedes creer que Jesús mismo cambió una temporada de su vida? Había sido glorioso, milagros, señales, prodigios, pero también mucho sufrimiento. Lo negaron, lo vendieron, lo traicionaron, lo crucificaron, escupieron su rostro, arrancaron sus barbas, se burlaron de él, echaron suerte sobre sus vestidos. Pero mira en Filipenses capítulo 2, verso 5 lo que realmente ocurrió. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Así que si usted es de los que anda sintiendo aquí, sintiendo allá, siente esto. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros vemos el sacrificio de Jesús en la cruz cuando pone su vida allí, pero no vemos el sacrificio que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo siervo y se hizo obediente. A veces nosotros creemos que los sacrificios que tenemos que hacer en la vida es dejar las cosas malas. Eso no es un sacrificio, eso es libertad. Sacrificio es cuando tenemos que dejar algunas buenas por algún día obtener una mejor. Entonces viene el cambio de temporada de nuestro Señor Jesús en el verso 9. Dice, por lo cual, por esto que hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dáselo fuerte a nuestro Señor. Cambió su temporada. Y cada vez que una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, porque tú con amor le has compartido de Él, y su rodilla se dobla y su boca confiesa que Jesús es el Señor, tú te haces copartícipe en la nueva temporada que Jesús está viviendo. Yo quiero ser copartícipe con Él en esa. Cada vez que eso pasa, se cumple que Él es exaltado hasta lo sumo. Tú dices, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Compartiendo más de Jesús, haciéndole el llamado a la persona que reciba a Cristo como Señor y Salvador, llevándolo a tu grupo, poniendo en el discipulado, poniéndolo a servir en el voluntariado, trayéndolo los domingos a la iglesia o conectándolo. Pero la salvación no llega sola a las personas, llega vía otras personas. Ahí es donde cabe seré yo maestro. Claro que eres tú. Así que podemos ver eso. Y hablando de sacrificios, una de las cosas que cambia nuestra temporada es dar más de lo que nos piden. ¿Qué tal si nos piden 8 horas de trabajo y damos 9? A ver qué pasa. De repente ocurre un cambio de temporada y sos gerente. ¿Qué pasa si en lugar de 8 trabajo 10? Total, la Biblia dice que son 12 horas. Pero si no me las pagan, no, pero es que tampoco te promueven. Porque cuando no te promueve el hombre, te promueve Dios, que te mira hacer las cosas más allá de lo que la gente te pide. Pero no te va a promover sin hacer nada. No sé si me estoy explicando. Aquellas personas que dicen, yo voy a poner mi propia empresa porque así tengo más tiempo, mi sombrero. Porque antes recibías un salario basado en la deuda que otro adquirió para poner esa empresa. Ahora te toca a ti ambas.
ponerla y trabajar. No, no va a haber más tiempo libre. Va a haber más exigencia de tiempo de calidad en tu empresa. Génesis 22, verso 13. Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, que sabemos que Dios se lo impidió. El mismo que se lo pide es el mismo que le dice que ya no. Entonces mira lo que hace Abraham en el 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Nunca nadie le pidió el carnero. Él pudo haber dicho, me salvé de mi hijo, vámonos. Pero es que el corazón de Abraham estaba dispuesto a darle a Dios más allá de lo que Dios le pedía. Y dice entonces el verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, que es sacrificar el carnero, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus ¿qué? Enemigos. Esto marcó un cambio de temporada. Esto hizo que un monte adquiriera un nuevo nombre. Y esto es lo que todo el mundo repite cuando está en apuros. Ay, yo sé que Dios va a proveer. Sí, pero ¿estás dispuesto a hacer lo mismo que hizo aquel que nombró ese nombre con la frase que hoy tú usas? Porque una cosa es usar la frase de otros y otra cosa es haberla fabricado con su propio sacrificio. Son dos cosas distintas. Repetir todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es haber creado esa frase después de haber pasado todo lo que Pablo pasó para poder decirlo. Nosotros decimos lo que Pablo vivió. Habría que vivirlo para entonces decirlo. Amén. Cambio de temporada. Claro, le cambió la temporada a Abraham y a su descendencia y a los hijos de todos ellos. Por algo que él hizo. No por algo que él dijo en ese momento. Dijo porque hizo. Importante que nosotros aprendamos de estos hombres cómo ellos cambiaron las temporadas. Hay que orar también. Orar fervientemente. Elías, les conté la semana anterior, oró fervientemente y no llovió. Volvió a orar y volvió a llover. Y era hombre sujeto a pasiones ¿qué? Semejantes a las nuestras. Ni siquiera tu propia persona debe impedir que le tengas fe a Dios. Amén. Pero quiero contarles esto. Voy a cambiar un poco el rumbo, si alguien me acompaña. Quiero contarles algo importante. Oré. Me recuerdo muy bien el momento en que le dije a Sonia, a la pastora, mira, estoy recibiendo ahorita la palabra para el fin de semana. Y empecé. Y escribir, orar. Pero esta madrugada cuando desperté, en ese momento entre que uno está dormido todavía y se despierta, es el momento, como dije en la clase maestra de cómo yo preparo un mensaje, es cuando más oigo a Dios. Así que normalmente lo último que yo hago es despertarme a prisa. Porque ese momento en que parece que estás dormido y te estás despertando, es cuando el subconsciente, donde se almacena la palabra de Dios, te trae algo a tu consciente y te habla. Y me dio una palabra para todos ustedes. No sé por qué, pero me dijo, quiero que esto les digas. Hay que orar adecuadamente, no solo fervientemente. Y Job fue un hombre que lo perdió todo. De la noche a la mañana se quedó sin nada y solo le quedó la mujer que le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Le dijo. Y como digo yo, ¿por qué Dios le dejó solo a esta si era la primera que se tenía que haber llevado? ¿Qué consejera va?
Nos quedamos sin nada, maldice a Dios. O sea que bendecir a Dios depende de lo que tengamos y no de Dios mismo. Nosotros para bendecir a Dios dependemos de muchas cosas: mi estado de ánimo, mi estado de santidad, lo que otros dicen, el estado económico, lo que nos pasa. No, señores, Dios sigue siendo Dios, estemos como estemos. Eso es Dios. Mientras tanto no es Dios, no sé si me explico. Él seguirá siendo Dios siempre. Y cuesta encontrar gente que lo reconozca a Dios sin importar qué esté pasando. Y aquí tenemos a Job que se quedó sin nada. Pero en el verso 10 del último capítulo, es que mira, esto es como aquellas películas, como en el último episodio de la serie, en los últimos minutos se arman los tamarindazos y gana el héroe, ¿va? Algo así está aquí la película de Job. Justo en el último capítulo, verso 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Y dice Dios: también quitará la tuya. No me oíste. Te va a quitar la aflicción Dios. Y usted pregunta: ¿pero cuándo? Aquí está la respuesta: cuando él hubo orado por sus amigos. Pero ¿por qué por sus amigos? Porque ya no estaba muy de amigo con los amigos. No sé si me explico. Tampoco son sus enemigos. No sé si me explico. No sé si has tenido amigos o amigas que algo pasó y no dejan de ser tus amigos, pero a la distancita, ¿verdad? A la distancia, hay que marcarle la distancia. Es como que no. Y así estaba Job con ellos. Y un día Job tomó una decisión. Decisiones que cambian temporadas. Voy a orar por ellos, dijo. Y empezó a bendecirlos. ¿Cómo cuesta a veces? Cuando hubo orado por sus amigos, lean lo que sigue. Agárrese la silla. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y el Señor lo que me dijo es: diles que les voy a restituir cuando oren adecuadamente. Dáselo fuerte. Y ojo lo que sigue. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y ahí empezó la restauración de todo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Padre Santo. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerem Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su parte o su padre herencia entre sus hermanos. Esto era el suegro que había que encontrar. Después de esto vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Cuando pensaba que ya no se podía, cuando ya no tenía nada, cuando eso no se iba a resolver, hizo una pequeña oración adecuada y toda su temporada cambió. Y ponga atención, porque le dio 3 hijas y menciona el nombre de las hijas. Eso no es normal en la Biblia. Se mencionan los nombres de los hombres. Pero Job, en medio de sufrimiento, aprendió algo: que en aquel entonces las mujeres no recibían herencia de sus padres, solo los hombres. Pero aquí no solo da los nombres la Biblia de las mujeres, sino dice que las hizo parte de su herencia. No solo cambió la temporada de Job, cambió la temporada de sus hijos, de sus hijas y hasta de los yernos. Amén. Pero déjame decirte, porque esta es la palabra: Dios va a restituirte
Cosas que se pudieron haber perdido de la noche a la mañana. Pero lo que dice Dios hoy es que no solo vas a recuperar lo perdido, sino más, y tendrás vida de parte de Dios para disfrutarlo. No me escucharon. Ah, bien, sí me escucharon. Yuhu. Es un cambio de ¿qué? Temporada. Y por último, ya te dije, toma decisiones, obedece a Dios como Jesús. Es la segunda. Demos más allá de lo que se nos pide. Oremos ferviente y adecuadamente. Y seamos honestos y honrados con Dios. Está en tus manos obedecer a Dios, tomar decisiones correctas, dar más de lo que se te pide, donde trabajas y haces, a ser orador ferviente y adecuado y ser honrado con Dios. Provocar, porque esas temporadas no las cambia Dios, a no ser que nosotros hagamos algo y que Dios te restaure todo lo que un día perdiste y te dé vida para disfrutarlo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie. Ponte de pie. Dale más fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Esta semana, orando al Señor, recibí esta palabra que obviamente la estamos practicando. Pero Él dice en el Evangelio según San Mateo: cuando ores, entra en tu dormitorio y cierra la puerta. Y ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahora que estamos en casa, ahí está la escritura muy clara. Entra en tu aposento, cierra la puerta allí y en secreto ora a Dios para una recompensa en público. Necesitamos orar en medio de todo lo que está pasando. Alguien decía, esta situación que estamos viviendo nos debería poner de rodillas delante de Dios. Y yo digo, wow, ¿el mal tiene ese poder? ¡Yujú! ¿Es lo malo lo que va a hacer que nos arrodillemos delante de Dios? ¿O es su bondad y la confianza que tenemos en sus promesas? Cuidado, no se equivoquen. No le des poder al mal. Adora a Dios porque es Dios. Busca primeramente su reino y su justicia porque Jesús lo enseñó, y todas las demás cosas serán añadidas. La gente hoy está hablando del nuevo normal, pero por todos lados. Y sí, hoy vamos a hablar de un nuevo normal, pero ¿lo hablamos desde la perspectiva de este mundo o vamos a hablar de un nuevo normal desde la perspectiva bíblica y la confianza en Dios? ¿Qué tú crees? ¿Vamos a ir a un nuevo normal ya no considerando sus promesas, o vamos a provocar un nuevo normal por sus promesas? Déjame hoy poner el fundamento a esto. Vamos a hablar sí del nuevo normal, de la nueva etapa que viene. Tenemos que estar pensando, la fe habla futuro. Y entonces estaba yo orando a Dios y ahí cerré mis ojos en el sofá de la casa para meditar, y creo que oí la voz del Espíritu Santo dentro de mi corazón diciendo: primero pon el fundamento de fe y creer que se puede para encontrar cómo se puede. ¿Qué vamos a hacer? Tú dímelo. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Tú lo vas a descubrir. Y en Filipenses capítulo 4, verso 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Esto no lo dice Pablo desde su escasez. Pon atención acá, por favor. Nosotros actuamos desde algo. Algo motiva nuestro actuar. Y Pablo dice: lo que les voy a decir no lo digo desde la escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo había estado en los dos extremos, en el extremo de la escasez y en el extremo de la abundancia. Sé vivir, dice, humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Es decir, Pablo era todoterreno. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Puedo vivir en la escasez, puedo vivir en la abundancia, puedo estar saciado, así como padecer hambre. Yo todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Entonces, para hablar del nuevo normal, primero tengo que creer que todo lo puedo en Cristo. Una vez creo que todo lo puedo en Cristo, puedo analizar lo que podría llegar a ser el nuevo normal. Pero ese nuevo normal, ojo, puede traer una manifestación sobrenatural si nosotros le creemos a Dios en todo lo que vivamos. Pablo oraba de esta manera, ¿verdad? Todo lo puedo. Miren, no les estoy hablando porque esté en escasez. Dice, les estoy hablando de otra manera. Les estoy agradeciendo lo que están haciendo, porque quiero contarles que cualquiera que sea mi situación, yo he aprendido a vivir. En todo y por todo estoy enseñado. Fui capacitado para tener carácter en medio de cualquier situación. Pablo soportaba la escasez, Pablo soportaba la abundancia. Hay quienes no soportan ninguna de las dos. Mira lo que dice en Proverbios 30 y no caigas en esta trampa. Quiero que todo el mundo ponga sus sentidos acá, sobre todo su discernimiento. Dice Proverbios 37, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Ojo, no me des pobreza ni riquezas. ¿Cómo así? Manténme del pan necesario. Wow, esto suena muy bonito y muy romántico, pero está muy mal. ¿Cómo así? Sigan leyendo. No sea que me sacie y te niegue, o diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Este hombre estaba diciendo, mi relación con Dios depende del estado económico en el que me encuentre. Por lo tanto, Señor, manténme del sustento diario, porque si me das más, corro el peligro de negar tu nombre. Wow, o sea que si Dios te bendice un poco más, ya tú no eres el mismo con Dios. No me des pobreza, no sea que hurte y blasfeme tu nombre. En otras palabras, este hombre estaba diciendo, Señor, provéeme justo lo que necesito cada mes, porque si me das un poco más te niego, y si me das un poco más te blasfemo. Eso es una amenaza. Eso es decirle a Dios, mira, Señor, o me das justo lo que necesito, o yo no voy a estar bien contigo. Sin embargo, Pablo lo dijo al revés. Pablo habló con carácter. Dijo, no es que tenga escasez, pero sí les puedo decir algo. Yo he sido enseñado en todo y por todo he aprendido a vivir y a contentarme cualquiera que sea mi situación. En la escasez, en la abundancia, en el hambre o estar saciado, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es contrario a lo que este hombre está diciendo. Este hombre está diciendo, yo no puedo nada. Y para darte una idea, ¿quién dijo esto? En Proverbios 30, 2 dice, Proverbios 30, versos 2 y 3. Ciertamente más rudo soy que ninguno. Es el mismo hombre, es el mismo proverbio. Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Quiero que sepan quién fue el que lo dijo. No fue Pablo. Ay, Jesús. ¡Yujú! Entonces, ahora sí, hablemos del nuevo normal, pero desde el fundamento que le creemos a Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque entonces sí podemos enfrentar lo que venga, abundancia o escasez,
Porque mira, muchos son los testimonios de gente que dice, no tengo trabajo, tengo una escasez, debo todo. Y otros que dicen, pastor, nunca antes en ninguna época había recibido tanta bendición en la economía como la que estoy recibiendo. Unos van a ser probados por la escasez, otros van a ser probados por la abundancia, pero ambos tienen que poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo en tu casa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo toda la familia. Todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas. Mira lo que dice Génesis capítulo 8, verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios creó todo para que exista balance. Luz de día, oscuridad de noche, y ambas están en el día de 24 horas. Frío y calor, ambos están en alguna época del año. Dios preparó al ser humano para que sea capaz de adaptarse. Se adapta al frío, se adapta al calor, se adapta al tiempo de la siembra, que tiene un clima, el tiempo de la cosecha tiene otro clima. Se adapta al día, se adapta a la noche. Venía la noche, alguien inventó el bombillo incandescente. Antes de eso, lámparas con aceite, ¿verdad? Ahí están las escrituras, el aceite en las lámparas de las 10 vírgenes que esperan la venida de su Señor. Entonces, dentro de ti y dentro de mí existe algo puesto por Dios ya por naturaleza, que es la capacidad o el poder de la adaptación. Para ir a un nuevo normal, tenemos que comprender que dentro de nosotros ya existe la fuerza para lograrlo. Uy, esto está buenísimo. Te voy a leer acá en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero repetir esto. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tiene que ver este verso aquí? ¿Qué tiene que ver este verso aquí? Dice que vete de la tierra de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Al que te bendiga lo bendigo, ojo, y al que te maldiga. ¿A qué horas pasó esto aquí? Es que Dios sabe que en el proceso que vamos a vivir para tener un mejor nuevo normal, porque en Dios se puede, no hay por qué pensar que todo va a ser un mal nuevo normal. Tiene que ser un mejor nuevo normal si le podemos creer a Dios. Jesucristo hizo una diferencia entre el pensamiento de los gentiles y el pensamiento de sus discípulos. No puedes tú decir soy discípulo de Jesús con el pensamiento de los gentiles. No hablo ahora de una raza o un país, estoy hablando de que había una diferencia de pensamiento. El que pensaba sin Dios y el que pensaba según lo que Dios le da a pensar. Ojo, el hombre es lo que es su pensamiento dentro de él. Eso es él, dice el libro de Proverbios. Entonces ahora Abraham va a entrar en una etapa de por vida de adaptarse. Pasó de estar soltero a estar casado. Y ahí hay una adaptación. Ahí hay un nuevo normal. Los jóvenes cuando se casan, miren, están felices porque ya no le piden permiso a nadie. Antes, mamá, ¿puedo salir con el novio? Sí, pero te quiero aquí a las 9 o a las 10 y me llamas y me contestas el teléfono. Perfecto. Una vez se casan, no vaya ella a llamar a su mamá. ¿Puedo salir con mi esposo y a qué horas puedo regresar? No lo va a hacer. Pero cuando nacen los niños, ellos quieren salir y no pueden porque hay que cuidar al niño. Yo me recuerdo que una vez le dije a Cachito, íbamos a ir al cine con Sonia. Y Cachito se puso a llorar. Yo le dije, mira hijo, ¿querés mejores padres? Sí, me dijo, entonces déjanos salir solos. Y agarró la onda. De una vez.
Entonces nos vamos adaptando. Tú estabas soltero, tenías tu trabajo, tenías tus ingresos, lo gastabas más o menos como querías. Ahora te casaste, ya no es lo mismo. Ahora hay que adaptarse. Ahora hay que ver cómo se ahorra los dos, cuáles son las metas, cuál es la visión de la familia. Y de esa manera, si se dan cuenta, nos vamos adaptando según va cambiando el rol en nuestra vida. Una cosa es ser estudiante, otra es graduar, una cosa es estar sin trabajo, otra cosa es tu primer trabajo o los trabajos. Y hablando de eso, me cambié de trabajo en una oportunidad y no lo van a creer, pero el otro día llegué a la oficina, ¿verdad? Y todo el mundo se me quedaba viendo así de forma rara. Yo decía, ¿esos qué onda? ¿Qué les pasa? Muchachos, ¿qué tienen? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Cash, me dijeron, ¿vos ya no trabajas aquí? ¿Te cambiaste de trabajo? Y yo dije, ay, Señor. Me cambié de trabajo y me fui al trabajo anterior. Como que no muy me estaba adaptando, ¿verdad? Eso también decía el cariño que le tenía a todos los compañeros de trabajo, que me agarré para el trabajo anterior cuando ya tenía un nuevo trabajo. Hay que adaptarse. Abraham iba a ser una nación grande, no es fácil. Dios iba a engrandecer su nombre, no es fácil. Dios lo iba a hacer de bendición aún a las naciones, tampoco es fácil. Tan no es fácil que le advirtió que iba a haber gente que lo iba a bendecir y gente que lo iba a maldecir. Él se tuvo que adaptar de soltero a casado, y a casado, mujer estéril. Se tuvieron que adaptar como pareja hasta que ocurrió el milagro. Tuvieron Isaac se casa, su mujer estéril. Ahora también la nuera estéril. Pasaron de pobres a ser enriquecidos por la mano de Dios. Todo es adaptación, a veces hacia adelante, un poco hacia atrás, qué sé yo, pero tenemos que ser capaces de adaptarnos en todo tiempo. Normalmente el hombre cambia unas 10 veces de trabajo o de qué hacer en la vida, y la familia se tiene que ir ¿qué? Adaptando. Mi hija Ana Gabriela se casa con Gerson, portugués, reciben un llamado, se van a Portugal y ella tiene que adaptarse y aprender un nuevo idioma, adaptarse a la familia política, los papás de Gerson. Después queda embarazada, dio a luz a su hijo en medio de esta pandemia, y allí metida en el hospital, aislada, no tiene visitas ni del papá de su bebé Samuelito, y entonces hubo que adaptarse. Se están adaptando, se tiene que adaptar a la comida, se tiene que adaptar al clima, se tiene que adaptar a la sociedad, adaptar a la nueva familia. Entonces sí existe dentro de nosotros eso, y por eso Dios dejó el frío y el calor, el invierno y el verano, el día y la noche, el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar, para que desde pequeños vayamos generando eso. No creas que lo perdiste, lo tienes adentro y Dios lo va a usar. Todo lo puedes en Cristo que te da las fuerzas. Noemí quedó viuda. Le dice a las nueras, miren, por favor váyanse, no tengo hijos que darles. O sea, no hay manera que se vuelvan a casar con uno de la familia. Y Ruth le contesta, no, le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde vayas yo iré, donde tú mueras ahí moriré, donde te sepulten a mí también. Y ese poder de adaptabilidad de Ruth fue la que la llevó a conocer a Booz, y de ahí viene el Mesías. O sea, de esa crisis aparente, bueno, no aparente, ¿verdad? De esa crisis que estás viviendo, pueden hacer algo buenísimo. Pueden venir cosas muy buenas y tiempos aún mejores. Por eso les digo, sí, hablemos del nuevo normal, pero hablemos desde la perspectiva de la fe. ¿Qué le vamos a creer a Dios? Es sumamente importante. Mira el nuevo normal de Josué, pero antes, un traguito de té. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Primera cosa, quiero dejarte claro prácticamente lo que le dice a Josué, que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero ¿por qué podría creerlo? Porque los enemigos que Josué iba a enfrentar estaban ahí. Era una tierra de gigantes. No te voy a dejar, no te voy a desamparar.
te digo que como estuve con Moisés, estaré contigo. Pregunto, ¿crees que como estuvo con Moisés y estuvo como Josué, está contigo también? Porque yo lo creo. Yo lo creo. No tienes que ser Moisés y Josué para que Dios esté contigo. Eres hijo de Él. Naciste de nuevo, lavado en la sangre del Cordero, heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Por supuesto que está con nosotros. Entonces tenemos que usar esta fe. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ti, o a ellos, perdón. Lo juró. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A ver, todo el mundo diga, emprender. Vamos a emprender, emprender. El hecho que unas puertas se te cierren no significa que todas estén cerradas. Si una puerta se cierra es porque Dios está abriendo una nueva, y lo que quiero motivarte, exhortarte, animarte es que dice Dios, lo que emprendas, el emprendimiento que ahora comiences, inspirado por Dios y sus ideas, no tan solo por la profesión que aprendiste en la universidad, será bendecido por Dios. Él no te dejará, no te abandonará, sino que te bendecirá para que lo que emprendas salga bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Ojo a lo que dice, mírenme acá. Y todo te saldrá bien. ¿Qué te va a salir bien? Todo lo que emprendas. Es tiempo de nuevos emprendimientos. Es tiempo de provocar un mejor nuevo normal. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira, lo que emprendas saldrá bien. No te dejará, no te desamparará. Como estuvo con Moisés, estará con Josué, estará con nosotros. Y dice aquí, Él estará contigo donde quiera que vayas. Ahora quiero contarles esto. Esta estación solo es de transición. Hay situaciones transicionales, y si no, me entendieron. El pueblo de Dios en Egipto estaba de esclavo. El pueblo, su destino era la tierra prometida, pero en medio estaba el desierto. El desierto era una situación de transición, era una estación de transición, no era la estación definitiva de. Tienes que comprender y hacer diferencia entre el estado de antes, el normal de antes, el normal que buscaremos como normal bendecido, y en medio puede haber una transición. En esa transición que reconocemos que tuvo el pueblo de Israel y que nosotros podemos tener también, tampoco deja de estar Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que es, el que era, el que habrá de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que nunca cambia. Eso es glorioso. O sea, el que nunca cambia, el que fue, el que es, el que habrá de venir, es el Dios en el que confías. Por lo tanto, podemos creerle a Dios que ese nuevo normal en medio de una crisis mundial, Dios habrá de proveer, guardar y cuidar a aquellos que en Él confían. En Deuteronomio capítulo 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, quiero que me miren acá, dice así: asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Podrás comer
todo lo que quieras y construirás buenas casas y vivirás en ellas. Asegúrate de no olvidar al Señor, tu Dios. Asegúrate de esto, de no olvidarte de Él. Yo digo, wow, ok. Para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Podrás comer todo lo que quieras, y construirás buenas casas y vivirás en ellas. Tu ganado y rebaños se multiplicarán, tu oro y tu plata aumentarán, y todo lo que tienes se multiplicará. Verso 4. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud. En lugar de esto, agrego yo, usando a Pablo y lo que él dijo, dirás: en todo y por todo he sido enseñado, así para estar en Egipto como en el desierto, como en la tierra prometida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Familia linda que estás conectada, si Dios no nos está hablando, entonces ¿qué está pasando aquí? Él es quien te guió en el desierto grande y terrible, lleno de serpientes y escorpiones venenosos, una tierra seca donde no había agua. Él es quien hizo salir agua de la roca sólida para ti. Él es quien te alimentó con maná en el desierto, maná que tus antepasados no conocieron. Lo hizo para humillarte y ponerte a prueba, y al final, nuevo normal, prosperarte. Perdón, yo sé que esta palabra no le gusta a algunos críticos y haters, pero está escrita. Y vamos a enseñar y predicar lo que está escrito. Al final de la transición, dice, todo lo que pasa, toda esa humillación que puedes tener, todo ese momento crítico por el que puedes pasar, esa prueba, al final dice, es para una sola cosa: bendecirte, prosperarte, proveerte. Pero me gusta que él dice: hey, cuidado, no se olviden. Ahora, esta palabra, hoy mientras la leía, tomé un momento, cerré mis ojos, le dije: Espíritu Santo, háblame un más acá, llévame a la profundidad de esta escritura, por favor. Y en el verso 17 me dio un mensaje para todos nosotros: ten cuidado de no decirte a ti mismo. A veces no somos el mejor consejero de nosotros mismos. Ten cuidado de no decirte a ti mismo: mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así, como lo está haciendo hoy, el pacto que les prometió a sus antepasados. ¿Y a dónde me llevó el Espíritu Santo profundizando en esta escritura? Y me mostró algo así. Voy a tratar de decirlo con mis palabras. Si tú estás en este momento teniendo mucho miedo del porvenir, es quizás porque crees que lo bien que estabas en el pasado lo lograste tú y no Dios, y ya te habías olvidado que has sido Dios. No estoy aquí para regañar a nadie, estoy aquí para animar a todos. Pero el Espíritu Santo me mostraba: si confiabas que fue tu brazo el que te trajo la bendición antes, se ve reflejado en ese miedo tan grande que tienes de qué va a pasar después. Pero si reconoces hoy que fue Dios, sabrás que será Él también, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No te dejó y no te dejará. Pero si lo que era es que confiabas: wow, lo que pasa es que usted sabe, ¿verdad?, los títulos que tengo, los recursos, las inversiones y los socios. Está bien, siempre y cuando reconozcas a Dios. Nuestras capacidades a veces se convierten en nuestros peores tropiezos.
Pero si hoy pudiéramos humillarnos delante de Dios, ser humildes y decirle: Señor, reconozco que todo proviene de tu mano, antes, ahora y después. Gracias, Señor, porque sé que lo que viene será un nuevo, mejor normal, si puedo confiar en ti. Y puedas decirle a la familia: hey, pueblo, calma, tranquilos. Sentarlos y preguntarle a los hijos: ¿quién tú crees que nos bendijo? ¿Quién tú crees que nos dio el trabajo? ¿Fue nuestra propia fuerza o fue Dios? Conteste, familia. Fue Dios. Y entonces, ¿por qué temer? Si nosotros vamos a un nuevo normal, pero con un mismo Dios. El Dios que estuvo con Israel en Egipto es el Dios que estuvo en el desierto y el Dios que estuvo en la tierra prometida. Cuando Josué estuvo con Moisés, él aprendió un método. Si la nube se mueve, nos movemos. Si la columna se mueve, nos movemos. Si no, no. Y Dios le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo, pero de forma diferente. Porque cuando Josué entra a poseer la tierra prometida, desaparece la nube, desaparece la columna, y Dios le dice a Josué: donde tú vayas, yo iré. Entonces, en el tiempo de Moisés, la nube se movía, el pueblo se movía. La columna se movía el pueblo. Tiempo de Josué, se movía Dios. Se movía Josué, se movía Dios. Porque no es donde vaya la nube, iré yo. La nueva etapa, el nuevo normal para Josué era: donde vaya yo, Josué, Dios me prometió ir conmigo. Y por eso le dice: lo que emprendas será bendecido. Donde vayas, yo iré. Puedes tener la confianza que esa idea de emprender algo será bendecida por Dios. Yo quiero hacer esto en este momento. Toda la gente que nos ve por todo el continente, quiero que cierren sus ojos por un instante. Pidamos a Dios una idea que venga de Él. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú das ideas al que piensa. Hay una unción hermosa aquí. Y esa idea sea por ti, oh Dios, bendecida. Y lo que como hijos tuyos emprendamos sea por ti, Señor, prosperado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, se habla de un nuevo normal, pero se habla de un mismo Dios. Eres un mismo Dios, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que traigas paz a los hogares ahora, y que tu Espíritu Santo se empiece a derramar en cada casa. Que tu unción venga sobre toda persona y sean llenos del Espíritu Santo en este momento, y donde hay aflicción, ahora exista gozo. Donde hay llanto, exista risa. Donde hay enfermedad, exista salud, en el nombre de Jesús. Gracias. Y hoy podemos decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Levanta tus manos, adoremos un momento. La palabra de Dios dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando tienes la vida eterna, muchos de los temores que llevas desaparecen. Yo quiero orar por todos, pero quiero orar por ti que necesitas a Jesús en tu corazón, reconciliarte con Dios, te habías apartado, es tiempo de venir a Él. Y cuando lo hagas y termines, donde quiera, en cualquier red social que nos veas o canal digital, te voy a rogar que vayas por un momento a casadedios.org, y en nuestra transmisión en vivo, en cuanto puedas ir donde dice que recibes a Jesús, y ahí vas a oprimir un botón que dice levantar la mano. También al final puedes poner ahí tus oraciones y tus peticiones para que lleguen hasta nosotros, porque a veces solo las escriben en el chat o en un comentario en una red social, pero no nos queda y no da tiempo a leer tanto. Pero si la mandas, con todo gusto vamos a estar intercediendo y orando.
Pero tú que necesitas a Jesús, familia entera, repitan conmigo así: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón, perdona mis pecados, dame la vida eterna. Creo que eres mi Señor y Salvador. Si yo muero hoy, iré contigo, porque tú me perdonaste y me has salvado. Gracias, Jesús. Hoy nazco de nuevo, soy una nueva criatura y te voy a buscar de todo corazón.